Y como lo prometido era deuda, el gobierno remitió el viernes anterior el proyecto de ley de crecimiento económico, un proyecto que había generado algunas expectativas y ahora más bien plantea ciertos desencantos entre determinados actores económicos. La ley que se envió no es la ley que se había socializado, la que se había discutido, la que se había consensuado. Y hoy que nos acompaña Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, queremos preguntarle cuáles son los aspectos que se habían ofrecido y no están en este proyecto, y también cuáles son esos que nunca se discutieron y que ahora aparecen en este primer documento. Buenos días. Buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Mire, Lenin, creo que esta ley en aspectos de las reformas al Código Monetario es positiva. Creo que esta ley en cuanto a los cambios en la Ley de Finanzas Públicas es positiva. Creo que la ley en cuanto a la reforma tributaria deja mucho que desear. Creo que esta ley tiene problemas ya que no está promoviendo la competitividad, no promueve la creación de empleo, no incentiva la inversión, frena el consumo en el Ecuador y por ende no va a generar el crecimiento esperado en la economía para que el Ecuador salga adelante, Lenin. ¿Y cuáles son esos aspectos que ponen cortapisas a la actividad productiva a los que usted se refiere? Seamos específicos y hablemos de algunos de ellos. Bueno, podemos hablar de algunos de ellos. Se incrementa en realidad el impuesto de salida de divisas, ya que bajan el impuesto a un 2,5 en materias primas y bienes de capital, pero eliminan la compensación del ISD que ya se generaba antes. Entonces se le devolvía el ISD al exportador por medio de un crédito tributario. Este 5% se elimina y ahora se cobra un 2,5%. Entonces el efecto adicional recaudatorio para el gobierno es de alrededor de 260 a 280 millones de dólares. Entonces en este aspecto ahora lo que estamos haciendo es exportar más impuestos, Lenin. Otro de los impuestos es que se suben ICES. Ahora se suben ICES a las bebidas azucaradas, bebidas no azucaradas, bebidas energizantes. Esto resta también competitividad a estas industrias que vienen grupos internacionales ya invirtiendo en el Ecuador, industrias que generan alrededor de 17,000 plazas de trabajo, que han ido por los impuestos que se generaron ya en años anteriores, ya no han podido contratar a más personal. Ese es otro. Tenemos un impuesto a las ventas, esto no es menor. Si bien se elimina el anticipo del impuesto a la renta, ahora se crea un impuesto a la venta y ahora se pretende que este impuesto se pague de enero a marzo. Antes el anticipo del impuesto a la renta se pagaba o en julio o en septiembre y estaban permitiendo que se pague durante otros meses. Pero ahora este impuesto primero que se cobra sobre las ventas de las 9,800 empresas a los que se les va a cobrar este impuesto, alrededor del 19% no generan utilidad. Estábamos analizando que el sector agrícola, este impuesto está afectando alrededor a las utilidades en alrededor de un 6%. Esto no ayuda a la competitividad. Usted se está refiriendo, Patricio, permítame, usted se está refiriendo a aquella contribución del 0,10, del 0,15 y del 0,20% que tendrían que pagar las empresas que facturen de 1 a 5 millones de dólares, de 5 a 10 millones de dólares y de 10 millones en adelante respectivamente. Es decir, que los que más tengan más paguen. Bueno, no necesariamente los que más tengan, son las empresas en general que están realizando sus actividades. Muchas de empresas en este momento en el Ecuador, ya les dije, el 19% de las empresas a las que se les va a cobrar estos impuestos no están generando renta, no están generando utilidades. Entonces, además, sea en el monto que sea, van a tener que seguirse endeudando para poder pagar este impuesto. Es un impuesto sobre la venta. Un impuesto sobre la venta no tiene sentido. Los impuestos tienen que ser cobrados sobre la utilidad. Y ahora les quita más liquidez durante los meses de enero, febrero y marzo, ya que se tiene que pagar durante estos meses el impuesto. Existen otros impuestos. Patricio, el impuesto pero ese impuesto en particular al que usted hace referencia, resulta que las 6,880 empresas que facturan entre 1 y 5 millones de dólares, lo que tendrían que pagar promediado es menos de 2.500 dólares al año. En esos volúmenes tampoco es para alegar que
se van a ir a la quiebra. Las empresas que facturan entre 5 y 10 millones tendrían que aportar anualmente $10.500 en promedio. Y las que facturan más de 10 millones de dólares, sí tendrían que aportar un monto o apenas superior a los $100.000 por año. ¿Tanto les afecta esto? Mire, nadie dice que las empresas se van a ir a la quiebra, nadie dice que el monto es excesivo, pero en este momento cuando tenemos que impulsar la competitividad en el país, en este momento cuando las utilidades de muchísimas empresas son bajas, en este momento cuando el 19% de las 9.800 empresas que pagan este impuesto pierden dinero, entonces no es lo óptimo afectarles más en cuanto a la liquidez. Sea $1.000, sea $10.000, sea $40.000. Los impuestos tienen que pagarse sobre la utilidad, no sobre la venta. Patricio, ahora, ustedes hablan de las afectaciones a la competitividad, hablan de los costos laborales, hablan de los costos tributarios, de la inseguridad jurídica y todo eso es cierto, pero nadie habla del costo del dinero. Las tasas de interés en niveles absurdos aquí en el país para la micro y para la pequeña empresa y muy poco competitivos en relación a otros países dolarizados para los otros segmentos de la economía. Y sin embargo, eso en este proyecto no se ataca y ustedes tampoco como que dicen mayor cosa. Mire, yo entiendo que en ciertas reformas del Código Monetario, no lo he revisado a fondo, entiendo que se mejoran las condiciones para la banca. Si se mejoran las condiciones para la banca, tiene que llegar más capital al país. Si llega más capital al país, si llega más banca internacional al país, entonces va a subir la oferta de dinero. Si sube la oferta de dinero, evidentemente tendrán que subir los plazos y bajar las tasas, pero debemos ser mucho más agresivos en este aspecto, Lenin, porque en realidad el país tiene un problema en cuanto a la carga fiscal y la carga tributaria que no se está ayudando con este proyecto de ley, pero también el grave problema que tenemos los empresarios ecuatorianos es el acceso al financiamiento adecuado para mantener durante esta crisis nuestras operaciones y para poder seguir creciendo. Ese es un tema que no es menor y creo que se lo tiene que atacar de una manera muchísimo más agresiva. Una alternativa en ese sentido sería que el fondo de pensiones de los trabajadores no se vaya al IES para que se siga malgastando este dinero, pero que pueda insertarse en el sector productivo. Esa es una propuesta que nosotros también la venimos trabajando. Pero más allá de eso, Lenin, esta reforma, tal como se la plantea, crea nuevos impuestos a los bienes inmuebles que no existían. Ahora tiene que pagar un impuesto a la renta adicional si es que usted vende su bien en un plazo inferior a los 5 años. Esto también no va a ayudar al sector de la construcción. Tiene otro impuesto que es nocivo, que es el pago a los dividendos a los extranjeros. Ahora las personas naturales o jurídicas van a tener que pagar adicionalmente un impuesto más, lo que sube la carga tributaria en este sentido para empresas internacionales sube a alrededor del 42%. ¿Por qué? Porque ya se paga el impuesto a la renta, se paga una participación a trabajadores en este país, que es una carga fiscal, y ahora con el impuesto adicional estaríamos incurriendo en una carga de alrededor del 42%. Esto frena también la entrada de la inversión extranjera. No es positivo. Y usted habla de llegada de capitales, el gobierno habla de repatriación de capitales, y eso, el traer la plata de vuelta también tendría un impuesto. No tiene mucho sentido. El sinceramiento patrimonial implica que si usted no trae su dinero y lo declara, le van a cobrar un 8%, y existen otras tasas. En este momento, con la inestabilidad política, con la cuarta reforma tributaria de este gobierno, que no impulsa la competitividad, va a ser muy difícil que lleguen los capitales al país, Lenin. Eso también lo tenemos que analizar. Otra reforma grave, Lenin, están eliminando las deducciones para las personas que ganan $100.000 o más. Una persona que gana $833, que se ha partido el lomo trabajando durante los últimos 20 años, ahora le quitan la posibilidad de hacer otras deducciones. Mire, es tan grave como esto. Si usted estaba grabando un impuesto si usted le están cobrando un impuesto alrededor de $11.200 antes de esta reforma, ahora le cobrarán alrededor de $15.000. Eso implica que en porcentaje el cobro de impuestos está subiendo en un 35%, casi confiscatorio, Lenin. Además que dicen que esto afecta a muy pocas personas, pero solo están considerando a las personas que trabajan en relación de dependencia.
También las personas que trabajan en libre ejercicio se ven afectados. Doctores, abogados, contadores, esto frena el consumo, promueve la informalidad porque ya no se hasta cierto punto muchas personas dejarán de pedir facturas en los negocios. La eliminación de los subsidios a los combustibles buscaba, entre otras cosas, evitar propuestas de este tipo, en donde se evidencia que existe un afán recaudatorio por sobre los 700 millones de dólares, al menos para el próximo año. Y eso va a salir, sí, de los bolsillos del sector productivo, pero sobre todo de los bolsillos de los consumidores, de los bolsillos de la gente. Y eso no lo dice nadie. Por el contrario, todavía hay quienes piensan que la economía del país puede mejorar sin necesidad de hacer ningún tipo de ajuste. Y alguien tiene que pagar la factura de la fala. Mire, Lenin, definitivamente, yo creo que todos tenemos que poner el hombro. Yo estaba viendo las cifras de la contratación en el gobierno y si vemos a agosto del 2009 el gobierno mantiene alrededor de 637,000 empleados públicos. Entonces yo creo que el gobierno no está haciendo el sacrificio. Yo también creo que no estamos buscando otras alternativas para aumentar la recaudación. Mire, en este momento, si usted quiere aumentar la recaudación, lo que usted debe generar es más consumo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Darle la posibilidad, especialmente a la clase media, de que tenga más deducciones, de que pueda deducir en otros rubros. ¿Para qué? Para que se aumente el consumo y inclusive el gobierno pueda recaudar más en el cobro de IVA. Ese ejemplo le puedo dar. ¿Qué otras alternativas puede buscar el gobierno? Dígame una cosa, ¿este fue el proyecto de ley que dialogó, que socializó, que consensuó con ustedes originalmente el gobierno? Mire, nosotros recibimos este proyecto de ley después de que lo recibió la Asamblea, después de que lo recibieron ciertos medios de comunicación. Ahora me estoy dando cuenta que el gobierno está recaudando 700 millones de dólares más a cambio de eliminar impuestos como el anticipo al impuesto a la renta y a cambio de bajar alrededor de 100 millones de dólares en aranceles. Si usted me pregunta a mí, en este momento, en cuanto a la reforma tributaria puntualmente, yo prefiero quedarme con el régimen actual, que nos afecta menos en la liquidez del sector productivo. Se grabarían menos impuestos. Esta reforma, estimado Lenin, es recaudatoria y tenemos que discutir muchísimos de los artículos que van a terminar afectando al ciudadano, al sector productivo. El impuesto a la venta también puede crear un impuesto en cascada, ojo, ¿no? Patricio Alarcón. El que vende materia prima, transforma, comercializa y sucesivamente, mi querido Lenin. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Quito, gracias por venir a Contacto Directo.